Mario Rosso de Luna, teósofo, científico y escritor español, nació en 1872. Fue miembro del Ateneo de Madrid, donde trató con importantes personalidades de la época como Valle Inclán o Unamuno. Tradujo al castellano las obras de Elena Petrovna Blavatsky, la máxima exponente del movimiento teosófico. Entre sus libros figuran El libro que mata a la muerte o Libro de los Ginas, En el umbral del misterio, La Esfinge, El tesoro de los lagos de Somiedo, De gentes de otro mundo, De Sevilla al Yucatán, Viaje ocultista a través de la Atlántida de Platón, Por el reino encantado de Maya, Parábolas y símbolos y un mártir del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky. Para hablar sobre Mario Rosso de Luna, hoy contamos una vez más con Jesús Callejo, que ya ha estado con nosotros en anteriores programas, hablándonos, entre otros, de sufismo, Alexander David Neil, Blavatsky, Paramahamsa Yogananda, Roerich, Wilber, Zaratustra, misticismo, física moderna o Jung. Es colaborador en distintos medios de comunicación y contertulio del programa de radio La Rosa de los Vientos, y escritor que tiene en su haber varios libros, entre los que destacamos Fiestas Sagradas, Bestiario Mágico, Secretos Medievales, Breve Historia de la Brujería, Enigmas Literarios y las Profecías del Tercer Milenio. Buenos días, Jesús. Muy buenos días, María Teresa. ¿Por qué un hombre de cultura renacentista como era Mario Rosso de Luna le llamaban el mago rojo de Logrosán? Bueno, la llamaban así por dos razones. Primero, porque era de Logrosán, de esta localidad cacereña, cuando él nace ese 15 de marzo de 1872, y luego porque se dedicaba a cosas muy raras. Él tenía estudios ortodoxos, era licenciado y también doctorado en Derecho, y también licenciado en Ciencias Físico-Químicas, pero a su vez conjugaba esas otras materias heterodoxas, y el hecho de que él fuera teósofo, que fuera masón, que hablara de la Atlántida, que hablara de los Ginas, que hablara de todo tipo de viajes astrales, de materias heterodoxas, la verdad es que no le ayudó mucho. Y claro, sus vecinos, tanto los extremeños como los madrileños, siempre pensaban que algo marginal y algo raro, y de ahí que tuviera ese apelativo, el mago rojo de Logrosán. Tuvo varias aficiones en su vida, aunque al parecer su gran pasión fue la astronomía, y fue en este campo donde consiguió hacer algunos descubrimientos interesantes. Sí, la astronomía, la arqueología, tantas cosas, pero es cierto que en astronomía le encandilaba. De hecho, él quiso haber sido astrónomo y no lo fue porque tuvo sus dimes y diretes con el director del Observatorio de Madrid y le obstaculizaron como tantas cosas en su vida. Pero en su haber tiene muchos descubrimientos astronómicos. El más conocido es un cometa que él descubre en la constelación de la Auriga y que luego recibe ese nombre, aunque luego se le cuestionó, ¿no?, porque la Academia de Ciencias de París sí reconoció esa primacía del cometa, así como ciertos observatorios astronómicos como el de Kiel o el de París, pero luego al final hubo una discusión sobre quién fue antes. Pero también descubrió unas estrellas temporarias que se llamaban entonces, que ahora son las novas, 6 de ellas, y 3 le reconocieron oficialmente, y hasta inventó, pero con 21 añitos que tenía solo, inventó un instrumento de astronomía popular que le llamó el Kinect Horizon, y era un poco como un planisferio, porque podía saber perfectamente las estrellas y las constelaciones que había en el horizonte que tú estabas observando en ese momento, y también podías ver las que no observabas, es decir, la parte oculta del universo. Así que todo eso le granjeó mucha fama como astrónomo y hasta le dieron un premio en el Salón de Inventores en París, le dieron una medalla de oro. Así que su afición a la astronomía siempre la llevó muy a gala, a pesar de que luego sus otras disciplinas son los que le hicieron más famosos, de la que posiblemente luego hablemos. Fue un adelantado a su tiempo y sabemos que en sus obras e ideas revolucionarias se anticipó a varias teorías e hipótesis que con los años se han hecho muy populares. ¿Podrías citar algunas? Sí, como él tocó todos los palillos, la verdad es que fue un auténtico genio renacentista, fue un libre pensador, un científico muy divulgativo, ¿no?, a la hora de tratar muchos de sus temas. Eso también le acarreó problemas, como no. Y dentro de esos muchos palillos que él tocó, además de la astronomía, fue la arqueología. Él fue uno de los que dio una teoría sobre la escritura ógmica, o ógmica, como también se llama, que son las cazoletas, la escritura de cazoletas, esos símbolos, esas rayas, esos puntos que hay en algunas piedras, que él consideraba que formaban parte de una cultura prehistórica, pero muy anterior a los íberos y a los celtas, una especie de cultura misteriosa cuyos orígenes, y además con conocimientos muy altos en astronomía, cuyos orígenes tendrían que estar en los descendientes de la Atlántida. Claro, mencionar la Atlántida en aquella época era muy peligroso.
Pero a él también se le reconoce muchísimos descubrimientos, como un camino secundario romano que llevaba de Mérida a Zaragoza, que es muy poco reconocido. Él habló incluso de la globalización, él hablaba de que el mundo era un botijo, de que la ciencia debería tener alma, él entendía el alma como la conciencia. Es decir, siempre buscaba esa parte holística, incluso social. Es conocido por un modelo de escuela que hizo para niños discapacitados, ¿no? Y además elogiado por el padre Manjón, que fue uno de los grandes pedagogos de la historia. Así que tanto en astronomía, en arqueología, en distintas temáticas, siempre se adelantó a su tiempo, incluso en la astrobiología, una palabra que él definía y que ahora estaría muy relacionada con la hipótesis Gaia. Es decir, él pensaba que el planeta Tierra, igual que todos los demás astros, eran inteligentes, tenían una consciencia en un estado de vibración totalmente distinto, pero que, al igual que las plantas y los animales, también los planetas y las estrellas tenían un sentimiento, tenían una vida, tenían una consciencia. Todo eso ahora son ideas muy revolucionarias y, por suerte, se le está reconociendo aquello que él dijo a principios del siglo XX. Apasionado investigador de Oriente, la lectura de las obras de Elena Petrovna Blavatsky le llevó a convertirse en 1902 en un seguidor y divulgador apasionado de la teosofía. Parece ser que esto le trajo algún que otro disgusto, sobre todo en el ámbito universitario. Sí, prácticamente de las 30 obras literarias que él escribió, muchas son una divulgación de la doctrina teosófica. Él era admirador de Blavatsky, de hecho la primera biografía que se hizo de Blavatsky fue suya, la de una mártir del siglo XIX. Así que popularizó a esa figura en España. Y eso pues le granjeó también muchas enemistades en el mundo académico. Él daba clases, no en la universidad, sino en el Ateneo de Madrid, esas clases que eran cursos, era como una especie de cátedra paralela, porque el Ministerio de Instrucción Pública nunca le quiso dar una cátedra de historia de las religiones comparadas, de lo que él era un experto realmente. Él conocía perfectamente todo tipo de religiones y esa vinculación con Oriente que le daba sus conocimientos profundos de la teosofía. Él pensaba que la teosofía era aquello que podría explicar más convincentemente muchos de los enigmas del cosmos, de la Tierra, del ser humano. Pero, sin embargo, sus coetáneos no estaban por la labor. Fíjate que le niegan la cátedra de historia de las religiones comparadas, se lo denega el ministro de Instrucción Pública diciendo que era budista. Claro, Rosso de Luna se cabreó porque dice, hombre, yo tengo de budista lo mismo que él tiene de moro, de judío y de hotentote. Es decir, pensaba que era totalmente absurdo lo que le estaban criticando, pero que sí le sirvió para que le pusieran zancadillas, y una de las personas que más sabía en aquel momento de toda esta materia, de materia marginal, materia heterodoxa, pero siempre le dejaron de lado. Poco también lo de Magro Rojo de Logosán, porque él comulgaba más con unas ideas que no eran las imperantes en aquel momento, y en aquel momento lo que imperaba era el catolicismo. Escribió una serie de libros que agrupó bajo el título genérico de la Biblioteca de las Maravillas, donde hay obras tan extrañas como El tesoro de los lagos de Somiedo o el libro que mata a la muerte. ¿Qué pretendía con esta biblioteca? Sí, cuando él crea la Biblioteca de las Maravillas, que tiene un nombre bastante curioso, lo inaugura con ese tesoro de los lagos de Somiedo, que además tiene un subtítulo que es Por la Asturias tenebrosa. Él ahí reconoce esa parte más esotérica de la realidad, de la historia y del mito, porque hace un análisis muy profundo de esa mitología asturiana, intentando buscar tesoros herméticos. En fin, todo forma parte de una anécdota que le surge, ¿no?, gracias a un amigo que le inculca ese conocimiento profundo de la Asturias menos conocida. Y a partir de ahí pues empieza a hablar de duendes, de jinas, porque es otro de sus libros también de la Biblioteca de las Maravillas, el libro que mata a la muerte o el libro de los jinas. Él utiliza la palabra jinas como antiguamente se utilizaba la palabra daimón o la palabra arconte, es decir, piensa que hay un tipo de criaturas invisibles que están en la cuarta dimensión y que de vez en cuando pues interactúan con nuestro espacio-tiempo, con nuestra realidad, y que es lo que genera muchísimos fenómenos parapsicológicos o paranormales. Y él incluso tuvo también experiencias en este sentido, no las cuenta mucho, pero lo sabemos, ¿no? El coqueteo siempre con ese lado invisible de la realidad, igual que le pasaba a Jung. Entonces, en la Biblioteca de las Maravillas va contando este tipo de cosas, porque tiene títulos como muy representativos de gentes de otros mundos, que por cierto se lo dedica a Valle Inclán, o obras relacionadas con la música y con grandes compositores como es Beethoven o como es Wagner. También le interesa la parte teosófica que tienen estos compositores y sobre todo el análisis esotérico que puedan tener sus composiciones musicales. Todo esto es lo que dio pie a esa gran biblioteca, muy poco conocida porque no se divulgaron muchos sus libros, pero que representa una parte sustancial de los conocimientos, de los saberes ocultos que tuvo Rosso de Luna.
Tuvo grandes amigos en Madrid, como Miguel de Unamuno y Ramón del Valle Inclán. Con este último compartió algunas divertidas anécdotas. ¿Podrías mencionarnos algunas? Sí, cuando daba estas clases en el Ateneo, ese gran Ateneo de Madrid, que por cierto tiene su cuadro como gran ateneísta, de hecho él se definía como teósofo y ateneísta. Le gustaba más, por ejemplo, que masón. Él era también masón, pero bueno, de eso presumía menos, o de científico, o de académico, le gustaba más lo de ateneísta. Y era muy célebre sus tertulias, que se llamaba la cacharrería, la tertulia literaria, donde acudían muchísimas personas. Y a él ahí pues dio clases de todo tipo de temas, ¿no? De mitología, de religiones comparadas, de ciencia, de filosofía, de todo un poco. Así que con todo ese bagaje era lógico que él tuviera pues una serie de seguidores, y muchos de estos seguidores era gente muy conocida. Valle Inclán le admiraba, Pío Baroja, incluso un urbanista muy conocido en la época, ¿no? Que era el que diseñó toda la ciudad lineal, que ahora en Madrid hay todo un barrio, ¿no? Bueno, pues sí que valoraban mucho cómo intentaba hacer comprender al pueblo llano una serie de conocimientos muy profundos aplicando la ciencia positiva. Entonces hay una anécdota, por ejemplo, relacionada con Valle Inclán, que lo cuenta Ramón J. Sender en una de sus obras, El verdugo afable. Él cuenta que Valle Inclán, pues bueno, quería salir de pobre, ¿no? Veía que con la literatura se ganaba poco dinero, así que acude a Mario Roso de Luna para pedirle que conjure alguno de los gnomos que él conocía para que le encuentren un tesoro y que, bueno, que le haga rico por lo menos en los últimos años de su vida. Y Roso de Luna dice, bueno, no te preocupes, que yo te consigo algún tesoro oculto, y al cabo de unos días le dice que sí, que ha descubierto un tesoro de un antiguo rey de Guadalajara, ¿no? Pero que hace falta buscar el momento propicio, la astrología adecuada y el ritual necesario para que los 7 gnomos que custodian ese tesoro pues estén a bien. Bueno, Valle Inclán va esperando y al final pues sale por la tangente Roso de Luna diciendo que no va a conseguir ese tesoro oculto porque le han dicho que va a hacer un mal uso de ese tesoro. Dice que Valle Inclán pues monta en cólera, ya sabes que él tenía un carácter bastante colérico, y se enfada o se medio enfada con Roso de Luna. Bueno, esto es una anécdota que cuenta Ramón J. Sender, no sé si será verdad o mentira, pero sí nos relaciona con 2 personajes que estaban muy interesados por el ocultismo. Valle Inclán lo sabemos y quedó reflejado en varias de sus obras, y de hecho el segundo libro de la Biblioteca de las Maravillas, que se titula De gentes de otro mundo, de Mario Roso de Luna, se lo dedica ni más ni menos a Valle Inclán. Así que ambos coqueteaban siempre con lo ortodoxo y lo heterodoxo, y hicieron grandes migas y se hicieron, pues eso, muy buenos amigos, que luego permaneció incluso con sus hijos la amistad. Muere en 1931 y su nombre y su recuerdo desde entonces fue desapareciendo de diversos lugares, incluso de la calle madrileña a la que le pusieron su nombre. ¿Crees que su legado ha sido injustamente olvidado? Yo creo que sí, Él cuando muere, ese 8 de noviembre de 1931, hacen una cosa muy interesante el Ayuntamiento de Madrid, que es dedicarle la calle donde él vivió los últimos años, la calle del Buen Suceso, dedicársela a su nombre. Pero luego, después de la Guerra Civil y cuando llega el franquismo, cambian el nombre de Roso de Luna y vuelven a poner el Buen Suceso. Yo creo que sería un buen acto el que se cambiara esa calle por su nombre, por el de Roso de Luna, porque sería un homenaje que se hace a toda su obra. Él muere además incluso dando ejemplo de cómo hay que morir, porque muere plácidamente en la noche de ese 8 de noviembre a las 12 en punto, y él lo que dice, como unas últimas palabras, es que no se le llore su muerte, que nadie es indispensable en este mundo y que la mejor forma de honrar su memoria es continuar su obra, es decir, incluso superarla. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Esteban Cortijo, que se considera pues, el mayor divulgador de toda la obra de Roso de Luna, y eso es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con esta entrevista, intentar rescatar del olvido a un gran personaje que, por desgracia, no todo el mundo le conoce en la dimensión auténtica que se debería conocer a Mario Roso de Luna. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Jesús, por acercarnos a Mario Roso de Luna. Ha sido todo un placer. Gracias. De su libro Una mártir del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, son estas líneas. Uno de los efectos más preciosos de la misión de Upasika, nombre familiar con el que los maestros designaban a Elena Petrovna Blavatsky, fue la de impulsar a los hombres a estudiar por sí mismos y destruir en ellos todo servilismo ciego, cualquiera que él sea y venga de donde viniere. Con razón se ha dicho que ella no mostraba ni sombra de ascetismo en su interior. No meditaba en la soledad, no practicaba austeridades de su alimentación, no rechazaba los espíritus mundanos o frívolos, ni escogía a su círculo de amistades. Su puerta estaba abierta para todos.